Muy bien. Entonces, el sistema colinérgico, como estábamos apreciando, es un sistema muy complejo que incluye el sistema parasimpático, pero además hay transmisiones colinérgicas en el simpático, en el sistema neuromotor, en el sistema nervioso central, ¿ya? Y en el sistema de las suprarrenales. Entonces, eso hace que el sistema colinérgico no solo se circunscriba a lo que es el parasimpático, que es un sinónimo, digamos, sino que también existe transmisiones colinérgicas con importancia mayor en el simpático, en el sistema nervioso central, en las suprarrenales y en el sistema neuromuscular. Entonces, eso lo hace más compleja a la transmisión colinérgica. Esta es una transmisión colinérgica típica, ¿no? Es una neurona terminal postsináptica del sistema nervioso parasimpático. Entonces, esta neurona tiene la membrana preganglionar, ¿no? Y en el otro lado de la sinapsis está la membrana postganglionar en los órganos efectores. ¿Ya? Todos los órganos efectores no motores, es decir, autonómicos, el ojo, el corazón, los intestinos, se rigen por esta transmisión. Pero ya hemos dicho que hay transmisiones colinérgicas en el neuromotor, en el sistema nervioso central y en el mismo simpático. Entonces, la transmisión colinérgica en general sigue estos mismos pasos. Esta neurona presináptica lo que tiene aquí es una bomba de colina, ¿no? Que con el sodio, hay un soporte de sodio para que ingrese la colina. Y la colina va a ser esterificada con el acetilcoenzima A por una colina acetiltransferasa. Este acetilcoenzima A deriva del metabolismo de la neurona. Y la colina acetiltransferasa va a sintetizar finalmente el neurotransmisor colinérgico, que es la acetilcolina. La acetilcolina va a ingresar por una bomba de colinas parecida a esta, va a ingresar a las vesículas secretorias. Ahí está la acetilcolina con algunas otras sustancias. Ahí las vesículas secretorias están en reposo, digamos, hasta que esta neurona es estimulada por el ingreso de calcio, es despolarizada. Cuando se despolariza, entonces estas vesículas secretorias se unen a la membrana y exocitan, evacúan toda la acetilcolina a la hendidura sináptica. La acetilcolina en la hendidura sináptica tiene varios destinos. El primer destino es estimular receptores postsinápticos. Y los receptores postsinápticos que va a estimular son de dos tipos. Existen receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Muscarínicos y nicotínicos. Hay subtipos de los muscarínicos, de M1 y M5, generalmente se viabilizan, como vamos a ver, a través de proteínas G. Este es un tipo de receptor lento, ¿no es cierto? Pero así trabaja por proteínas G. Y el receptor muscarínico. Este receptor es el que normalmente está en todos los órganos efectores no voluntarios, o sea, todo el componente visceral donde trabaja el sistema colinérgico, a través de sus neuronas postganglionares. O sea, después del relevo ganglionar parasimpático, ahí del ganglio sale la postganglionar, llega a las vísceras, y en las vísceras esto es lo que evacúa acetilcolina por el mecanismo que hemos dicho, y en las vísceras estimula este tipo de receptor, que es el receptor muscarínico. Hay subtipos de receptores muscarínicos, pero todos ellos responden en general de manera lenta pero persistente, largo tiempo. Otro tipo de receptor que puede tener la acetilcolina son los receptores nicotínicos. Este es un receptor rápido, porque ya no es un receptor acoplado a proteínas G, sino que es un receptor que forma parte de un canal de sodio. Entonces, cuando la acetilcolina estimula este receptor, inmediatamente se abren las compuertas e ingresa el sodio.
Entonces este es un receptor rápido, pero es saturable. Llega un momento en que ya no va a funcionar más, se paraliza todo. Ese es el receptor nicotínico. El receptor nicotínico típicamente está en la placa neuromuscular, o sea, en la transmisión. Es decir, la motoneurona, la neurona final motora, la motoneurona, que sale de la médula y llega a través de los nervios a los músculos esqueléticos voluntarios, lo que libera es acetilcolina, es decir, es una neurona colinérgica. Es la motora, pero es colinérgica. Pero lo que va a estimular en la placa neuromuscular del músculo, que es un sector especializado, va a estimular estos receptores que son canales de sodio. Y cuando se estimulen, ingresa el sodio abruptamente, se produce la contracción muscular, pero es un receptor que así como trabaja rápido, es veloz porque entra el sodio, llega un momento en que deja de funcionar. Además, hay unas dinámicas de placa neuromuscular que vamos a decir en un momento. Muy bien, estos son los destinos estimulantes que tiene la acetilcolina. Ahora, los receptores nicotínicos no solamente están en la placa neuromuscular, también están en los ganglios de relevo, tanto del simpático como del parasimpático. Es decir, el sistema simpático tiene una neurona preganglionar que llega al ganglio simpático y el sistema parasimpático tiene una preganglionar que llega al ganglio parasimpático. Esas neuronas, tanto del simpático como del parasimpático, son neuronas colinérgicas. Y cuando se libera la acetilcolina, lo que estimula en el ganglio son receptores nicotínicos. Estos ganglios del sistema simpático y parasimpático también tienen algunos receptores muscarínicos, pero los más importantes son los nicotínicos o los predominantes. Y ya sabemos, responden están acoplados a canales de sodio. En el sistema nervioso central también hay receptores nicotínicos y hay receptores también muscarínicos, ¿ya? Y otro lugar que tiene receptores nicotínicos es la suprarrenal. La suprarrenal es como un ganglio simpático. Y entonces tiene inervación simpática. La inervación que le llega a la médula suprarrenal es una inervación preganglionar simpática. Y como todas las neuronas preganglionares simpáticas son neuronas colinérgicas, secretan acetilcolina. Y en la suprarrenal va a estimular receptores nicotínicos y también muscarínicos, porque la médula suprarrenal es como un gran ganglio. Luego esa médula suprarrenal va a secretar adrenalina y noradrenalina, pero quien la estimula es una neurona presináptica simpática, pero esta neurona es siempre colinérgica. Esto lo vamos a recapitular. Pero ya estamos viendo que el sistema colinérgico es mucho más que el parasimpático solamente. Otro destino que tiene la acetilcolina dentro de la neurotransmisión colinérgica es ser metabolizada por una enzima, que es esta que está acá, que normalmente está en la membrana postsináptica, que es la enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Es una colinesterasa y concretamente es la acetilcolinesterasa. Entonces ella coge a la acetilcolina y la degrada en acetato, que es hidrosoluble y sigue su camino, y en colina, que puede volver a entrar por la bomba de colina que habíamos analizado aquí. ¿Ya? Esta enzima, acetilcolinesterasa, es una enzima muy importante en toda transmisión colinérgica, porque ella es la que define el tiempo que va a vivir la acetilcolina aquí, la vida media que va a tener la acetilcolina en la sinapsis, y por ende el tiempo que va a estar estimulando receptores, ya sean muscarínicos en los órganos efectores viscerales, o ya sean nicotínicos en la suprarrenal, en los ganglios simpáticos y parasimpáticos, en el sistema nervioso central y en el sistema neuronal. Entonces, esta enzima es la que define cuánto vive la acetilcolina. Y esta enzima, en su trabajo normal, lo que define es que las moléculas de acetilcolina secretadas por la despolarización
de la neurona presináptica no sea mayor o en promedio sea 200 milisegundos. Esta enzima es fundamental porque hace que la acetilcolina esté regulada, porque mientras la acetilcolina persiste en la sinapsis va a seguir estimulando receptores, ya sea muscarínicos o nicotínicos. Pero quien le pone un freno, quien regula la neurotransmisión colinérgica es predominantemente la colinesterasa. Entonces, cuando tú inhibes la colinesterasa, hay drogas que inhiben la colinesterasa, como vamos a ver, son drogas colinérgicas indirectas. Es decir, ellas no estimulan el receptor, pero al inhibir a la enzima colinesterasa o acetilcolinesterasa, hacen que la acetilcolina se preserve y por ende se prolongue su efecto. ¿Ya? Estas sustancias inhibidores de acetilcolinesterasa son los tóxicos más fuertes que quizás pueda haber. ¿Ya? Son los insecticidas, los órganos fosforados, los gases neurotóxicos que se usan en las guerras, pero también hay drogas que inhiben la colinesterasa y que pueden tener un fin terapéutico. Ya va a ser producto de que vayamos revisando a medida que proceda el tiempo. La acetilcolina esta que había llegado acá también puede estimular receptores presinápticos, regulatorios o inhibitorios generalmente de la neurotransmisión colinérgica. Entonces, la historia es como hemos descrito: la acetilcolina que se forma por la colina acetiltransferasa se acumula en las vesículas. Una vez que se libera la hendidura sináptica puede estimular receptores muscarínicos, puede estimular receptores nicotínicos y va a terminar siendo degradada por la colinesterasa, la cual garantiza que la acetilcolina no viva más allá del promedio de 200 milisegundos, y eso garantiza el normal funcionamiento biomolecular de las vías colinérgicas. Muy bien. Listo. Entonces, todo este es el sistema colinérgico. Parte del sistema colinérgico es el parasimpático, acá está. Pero muchísimo acción tiene el sistema colinérgico en otras funciones. Por ejemplo, trabaja en el sistema nervioso central con liberación colinérgica, neuronas colinérgicas que estimulan receptores nicotínicos o muscarínicos. Quizás predomine, aquí en el sistema nervioso central hay ambos, ¿ya? Luego, en el sistema nervioso vegetativo o sistema neurovegetativo, como quieran llamarlo, está el sistema nervioso simpático, está el sistema nervioso parasimpático y está la médula suprarrenal. Estos tres sistemas, el simpático, el parasimpático y la médula suprarrenal, tienen una neurona preganglionar, porque es así, es la primera que sale, y que es una neurona colinérgica y estimula en los ganglios simpáticos o parasimpáticos, libera acetilcolina y estimula predominantemente en estos ganglios receptores nicotínicos, aunque en menor cuantía también hay muscarínicos. La misma historia se repite para la médula suprarrenal. La médula suprarrenal está inervada por fibras preganglionares simpáticas, pero que liberan acetilcolina, igual que las neuronas preganglionares simpáticas, porque es una neurona preganglionar simpática, sino que en este caso está liberando su sustancia sobre un gran ganglio que es la médula suprarrenal. Entonces, estimula a la médula suprarrenal a través de receptores nicotínicos y muscarínicos también. Entonces, fíjense cómo nódulo preganglionar del sistema neurovegetativo son vías colinérgicas, tanto en el simpático como en el parasimpático y como en la suprarrenal. Las fibras postganglionares que salen de los ganglios, eso ya es otra historia. Si estamos en el nervioso simpático,
la fibra postganglionar lo que la va a liberar en los órganos efectores es noradrenalina, a excepción de las glándulas sudoríparas. Las terminaciones postganglionares simpáticas en las glándulas sudoríparas son terminaciones colinérgicas. Todas las demás terminaciones postganglionares en los órganos efectores vegetativos, el ojo, los riñones, lo que quieran, son neuronas que liberan noradrenalina y estimulan receptores beta o receptores alfa. En caso del sistema nervioso parasimpático, ahí sí, la neurona postganglionar ya no es adrenérgica, es colinérgica. Y por ende libera acetilcolina y estimula en los órganos efectores receptores fundamentalmente muscarínicos. La suprarrenal libera, luego de su estimulación preganglionar colinérgica, libera adrenalina y noradrenalina, que va a ir y por el torrente sanguíneo va a llegar a los órganos y va a estimular receptores alfa y receptores beta. Y por último tenemos el sistema nervioso neuromotor. Esta es la motoneurona final, ¿ya? Esa motoneurona final que sale de la médula y llega al músculo es una neurona colinérgica. Libera acetilcolina y estimula en la placa neuromuscular receptores nicotínicos. Entonces, todo esta es la distribución del sistema colinérgico. En el sistema nervioso central hay receptores nicotínicos, muscarínicos, todos los preganglionares, simpáticos, parasimpáticos y médula suprarrenal es colinérgica, con receptores fundamentalmente nicotínicos, aunque también algunos muscarínicos. Y la estimulación postganglionar ya en las vísceras, en el caso del simpático, es a través de la noradrenalina, a excepción de las glándulas sudoríparas. En el caso del parasimpático es a través de la liberación de acetilcolina en los órganos efectores, y en el caso de la suprarrenal libera hacia la sangre adrenalina y noradrenalina. Y el sistema neuromotor, su vía final común es acetilcolina sobre receptores nicotínicos. Entonces, fíjense la amplia distribución que tiene la actividad colinérgica en el organismo. Por eso es que cuando hay enzimas que difusamente alteran el sistema colinérgico, pueden traer muchos efectos adversos. Si tú estimulas ganglios parasimpáticos con acetilcolina, puedes tener descargas simpáticas, taquicardia, lo contrario que uno esperaría a una actividad colinérgica. Eso por eso. ¿Ya? Muy bien. Esto es más o menos todos los efectos parasimpáticos en contraparte con los simpáticos, ¿no es cierto? Pero ambos, ya sabemos, ambos en los ganglios, el relevo de sus ganglios es colinérgico. Entonces, estas transmisiones colinérgicas pueden al final traducir efectos simpáticos, ¿ya? Porque los relevos ganglionares son colinérgicos. Los relevos ganglionares del parasimpático, por supuesto, son colinérgicos también, ¿no? Acá tenemos cómo el parasimpático va a contraer la pupila, el simpático la dilata, el parasimpático trae una fuerte estimulación de todas las secreciones oculares, gastrointestinales, de las vías respiratorias. El simpático más bien bloquea esa situación. El parasimpático trae contracción del músculo bronquial, el simpático más bien relajación. El simpático frena el corazón, el parasimpático, el simpático más bien acelera el corazón. Pero si yo tengo estimulación colinérgica ganglionar, en el simpático puedo hacer descargas de taquicardia también. A nivel del sistema gastrointestinal, el parasimpático normalmente da contracción gastrointestinal y secreción gastrointestinal, puede producir vómitos, puede producir náuseas, puede producir diarrea. El simpático más o menos lo contrario. El parasimpático normalmente contrae la vejiga y estimula la erección. El parasimpático, ahí sí es más complejo el efecto, pero sí, normalmente el simpático relaja la vejiga, ¿no es cierto? Y además,
Acuérdense que aquí hay receptores alfa. Aquí a nivel genitourinario la situación es un poquito más compleja. Pero en general, la contracción del detrusor de la vejiga es un efecto parasimpático, mientras su relajación es un efecto simpático. Pero es cierto que la estimulación simpática en el esfínter vesical va a provocar contracción, ¿no? Como habíamos analizado la semana pasada. Muy bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, el efecto cardiovascular de por qué se complejiza más. Porque lo que pueda pasar a nivel cardiovascular sobre la fibra muscular lisa de la circulación, de la microcirculación, no solo pasa por el influjo que venga simpático o parasimpático, sino pasa por lo que suceda en el endotelio. El endotelio es finalmente quien regula la microcirculación, ¿ya? Y el endotelio, ¿por qué puede tomar decisiones propias cuando está enfermo o cuando está sano? ¿No? Eso es un mundo aparte del endotelio. Pero normalmente la estimulación colinérgica en el endotelio es, como es un órgano visceral, responde a receptores muscarínicos. Ya sabemos que los muscarínicos normalmente están acoplados a proteínas G, lo cual libera inositol de membrana, fosfadil inositol de membrana, hacia el citosol, y eso aumenta la tasa de inositol trifosfato en el citosol, y eso libera el calcio hacia el citosol, y por eso se produce la contracción que puede haber por estímulo vascular. En el corazón, en el corazón nosotros sabemos que está el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y la fuerza del ventrículo, ¿cierto? La fuerza. Normalmente las terminaciones o la estimulación colinérgica o parasimpática sobre el corazón trae un efecto negativo, al revés que el simpático, ¿no? El sistema colinérgico, en este caso la estimulación parasimpática, es cronotrópica negativa, dromotrópica negativa e inotrópica negativa. A tal punto que si hay mucha estimulación colinérgica directamente en el corazón, puede haber un bloqueo cardíaco porque se bloquea el nódulo auriculoventricular y entonces puede haber un bloqueo cardíaco. Eso cuando hay toxicidad colinérgica, por ejemplo. Pero la respuesta aquí también puede ser variable porque depende de lo que pase en los ganglios parasimpáticos y en los ganglios simpáticos, que acuérdense, normalmente son ganglios con receptores colinérgicos. Y también depende de lo que pueda pasar en la suprarrenal. De una estimulación colinérgica puede producir muchas cosas, porque si la estimulación colinérgica viene y estimula la suprarrenal, se libera adrenalina y noradrenalina, y puedo tener un efecto más bien cronotrópico positivo, a pesar de que ha sido una estimulación colinérgica. O sea, ya es más complejo, ¿no es cierto? Lo que pasa en el corazón, lo que pasa en los vasos, no solo depende de cómo va a responder ese órgano normalmente, sino de lo que pase en otros lugares, en los relevos gangliosos. ¿Ya? En el ojo, normalmente la estimulación parasimpática colinérgica produce contracción de la pupila, es decir, miosis. ¿Ya? Y produce una contracción del músculo ciliar que hace que el cristalino se acomode para la visión de lejos. Y cuando uno quiere ver de cerca, no se puede ver. O sea, uno se pone medio miope bajo la estimulación colérica, ¿no? Las glándulas normalmente responden con gran secreción, ya sea bronquial, salival, gastrointestinal, pancreática, ¿ya? Entonces, en el ojo la estimulación colinérgica va a traer miosis
y va a traer acomodación del cristalino para una visión de lejos, pero no de cerca. De cerca se ve mal. Entonces uno se queda lo que se llama miope, ¿ya? A nivel gastrointestinal, la estimulación colinérgica aumenta la contracción gastrointestinal y aumenta la secreción gastrointestinal. A nivel genitourinario, ya dijimos, contrae el detrusor y entonces facilita la micción, la estimulación colinérgica. Pero depende mucho qué va a pasar en el esfínter. Y acuérdense, en el esfínter vesical la estimulación es alfa adrenérgica. Entonces, ahí tendría que haber una situación. Claro que contraer la vejiga siempre va a llevar a micción, pero hay un pequeño punto que hay que analizar. Aquí está esta línea punteada porque casi todos estos efectos que están por encima, ya sean los de los vasos sanguíneos, los del corazón, los del ojo, los de las glándulas, los del génito urinario, todos estos son muscarínicos. Pero de aquí para abajo hay nicotínico. Por ejemplo, la estimulación neuromuscular para contracción del músculo esquelético, la motoneurona es una motoneurona colinérgica que lo que hace para provocar contracción neuromuscular es estimular receptores nicotínicos en la placa neuronal. Y así se lleva a cabo la contracción neuromuscular. En el sistema nervioso central hay receptores M y M, o sea, muscarínicos, nicotínicos, y en los ganglios autonómicos predominan, por supuesto, los nicotínicos tipo N, porque se llama ganglios N de nodo, receptor nicotínico del nodo, para diferenciarlos de los neuromusculares, que son receptores nicotínicos del músculo. Estos receptores nicotínicos, que ya sabemos que son neuromusculares de los ganglios y en el sistema nervioso central, normalmente responden con excitación y luego se bloquean, porque son canales de sodio. En cambio, los receptores muscarínicos uno los puede seguir y seguir. Son un poco más lentos, pero se pueden estimular indefinidamente. Ahí hay una diferencia importante. Muy bien. Y ya, entonces, hecha esta introducción fisiológica, digamos, no sé si tengan algún tema que analizar, algo que quieran reforzar, preguntar o comentar. Yo me preguntaba tal vez ¿Sí? si sería importante, doctor, yo me preguntaba tal vez si sería importante repasar la ubicación y función de los tipos de receptores muscarínicos, ¿no? Los 5 tipos. M1, M2, M3, M4, M5. Bueno, esto va variando, no es algo que uno tenga que tener preciso en la mente, ¿ya? Porque esto varía de órgano a órgano y también varía de estudio a estudio, de publicación a publicación. Yo creo que más allá ya se puntualizará cuando haya necesidad. Acá lo fundamental es fijar dónde están los muscarínicos, dónde están los nicotínicos. Ya, pero para efecto de cada fármaco supongo que Para sería efecto de importante. cada fármaco probablemente se puntualice ya en su momento, pero Ok, este no es el doctor. momento de hacer más grande la cosa, me parece. Ya, gracias, Lo que gracias. sí es importante, muy importante, es fijar dónde están los muscarínicos, en las vísceras, no voluntarias, y son los que responden a la estimulación colinérgica allí. ¿Dónde están los nicotínicos? En los ganglios de relevo ganglionar simpático parasimpático, en la suprarrenal, en el sistema nervioso central y en la transmisión neuromuscular, en la transmisión voluntaria de la contracción muscular. ¿En los ganglios simpático parasimpático también hay muscarínicos? Sí.
¿En la suprarrenal también hay muscarínicos? Sí. ¿Y en el sistema nervioso central también hay muscarínicos? Sí. Pero el predominio es nicotínico en los ganglios, en la suprarrenal, y por supuesto es solo nicotínico en la placa neuromuscular. Y cuando ya hablamos del sistema nervioso central, ahí sí hay abundante muscarínico y abundante nicotínico. ¿Ya? Y recordar el efecto fundamental de la colinesterasa. Uno podría decir en general que al final el que regula la transmisión colinérgica, cualquiera que sea, o sea, ya sea en un ganglio preganglionar simpático parasimpático, sea en la médula suprarrenal, sea en el corazón, en el ojo, al final quien regula y le da al final el acabado especial de la transmisión colinérgica como debe ser es la colinesterasa. Porque ella es la que define finalmente la vida media de la acetilcolina. Entonces, esos tres conceptos, eso es importante fijar. ¿Ya? La distribución, como la hemos visto acá, que ya le hemos dicho también. Ahora, ¿qué tipo de subreceptor muscarínico hay en cada órgano efector? Se irá comentando en su momento. Muy bien. Entonces, hay una serie de... las drogas colinérgicas pueden ser directas o indirectas. ¿Qué es una droga colinérgica directa? Es la que directamente estimula un receptor. Puede ser muscarínico, puede ser nicotínico, pueden ser ambos, ¿no? Eso es una droga colinérgica directa. ¿Qué es una droga colinérgica indirecta? Aquella que preserva la acetilcolina. O sea, ella no estimula el receptor, pero hace que la acetilcolina esté más tiempo y por ende estimula el receptor. Y esas drogas generalmente son los inhibidores de la colinesterasa o de la acetilcolinesterasa. Y esas sustancias pueden ser muy tóxicas, como los organofosforados, es decir, los insecticidas, o también tienen algunos fármacos que tienen esa función y que tienen uso terapéutico, que ya lo vamos a ver. Entonces, dentro de los colinérgicos directos hay muchos, ¿ya? Pero no tienen una gran aplicación. Tienen sus cosas puntuales. ¿Por qué? Porque cualquier colinérgico directo va a tener un efecto muy difuso en toda la transmisión colinérgica, ya sea postganglionar o ya sea preganglionar, a nivel de los ganglios, o en el sistema nervioso central, si pasa al encéfalo, o en la suprarrenal. Entonces, es difícil y afrontas muchas reacciones adversas con drogas colinérgicas. Y esa situación se ve en los indirectos y en los directos, ¿ya? De tal manera que los indirectos, los directos que están acá citados son algunos de los directos que hay más, ¿ya? Tienes el carbacol, el betanicol, que actúan parecidos a lo que hace la acetilcolina. Tienes la pilocarpina, acá está la pilocarpina y el betanicol, que son muscarínicos selectivos, pero aún siendo muscarínicos selectivos, solo receptores muscarínicos, igual su efecto es muy difuso, porque hay muscarínicos en los ganglios, hay muscarínicos en el sistema nervioso central y hay muscarínicos en los órganos efectores. Entonces, son drogas difíciles de manejar que tienen algunas indicaciones puntuales, pero que no se usan mucho, ya la vamos a analizar. De la acetilcolina es la que hemos hablado ampliamente, de la transmisión colinérgica, ¿no? Este es un amonio cuaternario que se sintetiza por la colina y la acetilcoenzima, estimula receptores muscarínicos y nicotínicos por supuesto, y la acetilcolina por su efecto tan difuso no tiene generalmente usos, al menos sistémicos por vía oral o parenteral, no los tiene, ¿ya? Entonces, por eso se ha hecho la idea de hacer alcaloides un poco más específicos o sustancias más específicas, pero igual es difícil lograr especificidad porque la distribución de los receptores colinérgicos es muy difusa.
Entonces eso complica toda la situación. Acá tenemos la acetilcolina, ¿no? Esto más o menos es lo que hemos hablado. Normalmente en el nivel del corazón debe disminuir toda la función cardíaca, debe inducir vasodilatación, ¿ya? Porque provoca aumento de calcio en el endotelio. Eso es lo que aquí no lo explicamos bien. La estimulación colinérgica produce vasodilatación. ¿Por qué? No es tanto por lo que produzca en el músculo liso, porque probablemente la estimulación colinérgica en el músculo liso microvascular de la vasculatura provoca contracción, claro, contracción, vasocontracción puede provocar, al igual que la simpática. Pero lo que pasa en el endotelio es lo más interesante. La estimulación colinérgica en el endotelio estimula receptores muscarínicos, lo cual, por vía del inositol trifosfato, aumentan el calcio dentro del endotelio. Y cuando tú aumentas el calcio dentro del endotelio, el endotelio se activa. Y cuando el endotelio se activa, secreta ¿qué cosa? Óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un gran vasodilatador. Entonces, por eso la acetilcolina es vasodilatador, por encima de lo que pudiera producir en el músculo liso, es por lo que produce en el endotelio. Y además, la célula endotelial, cuando aumenta el calcio, ¿qué pasa? Se contrae, se vuelve más chica, entonces aumentan los espacios paracelulares y eso aumenta la permeabilidad y se sale el líquido hacia el intersticio. Y eso potencia más aún la disminución de presión arterial. Todo eso más o menos está dicho por acá. Sobre todo lo que es el aparato gastrointestinal y genitourinario, provocan aumento de la contracción y de la secreción, ¿no? Pero ahí hay esfínteres que a veces son adrenérgicos, no hay que olvidar. A nivel del pulmón, provoca aumento tremendo de la secreción de las vías respiratorias, desde la nariz hasta el último bronquio, y además contracción del músculo liso bronquial y también laringio y otros. Entonces, eso es estimulación colinérgica, eso produce la acetilcolina. En el ojo produce miosis, ya dijimos, y deja la visión para cerca por el trastorno de la acomodación del cristalino. Acá tenemos agonistas directos, por ejemplo, tenemos el carbacol y el betanecol, ¿ya? Estos tienen algunas particularidades, ¿no es cierto? Pero son muy parecidos a la acetilcolina. El carbacol tiene un efecto un poco prolongado porque es relativamente resistente a la acetilcolinesterasa y típicamente tiene un efecto muscarínico y nicotínico. Entonces, muy difuso, ¿ya? Se puede usar a veces como gotas para producir miosis, contraer el ojo, por ejemplo, para el manejo del aumento de la presión intraocular, algunas veces se puede usar, es decir, en el glaucoma, pero en general, como es muscarínico y nicotínico, es parecido a administrar acetilcolina, entonces sus efectos son muy difusos. Algo similar sucede con el betanecol, pero la diferencia es que el betanecol es predominantemente muscarínico, ¿ya? Entonces, el carbacol sí puede alterar la contracción neuromuscular, el betanecol menos, ¿no es cierto? Menos. También es un pobre sustrato de la acetilcolinesterasa, entonces tiene efectos prolongados, pero se repite lo mismo, ¿no? Va a haber mucho efecto muscarínico, quizá ya no nicotínico, pero con los muscarínicos es suficiente. Además, acuérdense que en los ganglios hay receptores muscarínicos y en la suprarrenal y todo eso, ¿no? Entonces, algunas veces el betanecol se puede utilizar para estimular la contracción de la vejiga en pacientes ancianos. Algunas veces se puede usar así, como otros colinérgicos se pueden usar. Entonces son indicaciones más o menos puntuales, ¿no es cierto? El carbacol como miótico, el betanecol como contractor de la vejiga hipotónica. Pero ambos con efectos difusos, ya sea el carbacol con mayor razón, porque es MIN,
y el betanecol quizá un poco menos porque es predominantemente M, o sea, muscarina. En el glaucoma se pueden utilizar sustancias colinérgicas, ¿ya? Porque cuando tú estimulas la fibra colinérgica en el músculo ciliar, se provoca la contracción y entonces mejora el drenaje del humor acuoso por los canales de Schenck y puede mejorarse el manejo de un glaucoma. Entonces hay muchos colinérgicos que se pueden usar con ese objeto a nivel del ojo, pero va a haber otros efectos, por ejemplo, lagrimeo ocular. Y por ejemplo, el paciente va a quedar miope, ¿no? Entonces, ya han salido nuevas drogas que son alternativas en el tratamiento de glaucoma a los colinérgicos tópicos, pero por supuesto todavía algunas veces se puede usar colinérgico. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular en la cual hay deterioro de la transmisión neuromuscular porque es una enfermedad autoinmune que se forman anticuerpos contra el receptor neuromuscular y ya sabemos que el receptor neuromuscular es nicotínico. Entonces hay una debilidad muscular y puede haber parálisis y entonces estos pacientes pueden llegar a tener parálisis neuromuscular, parálisis del diafragma y pueden morir por hipoxia, ¿no? Eso hay que evitar. Pero también esa parálisis neuromuscular les puede producir aspiraciones que a veces complica mucho su enfermedad. Entonces, esta miastenia gravis, como hay destrucción de receptores nicotínicos, la placa neuromuscular tiene poco receptor nicotínico. Entonces se usan algunas drogas, como la neostigmina, la fisostigmina, que ya vamos a conocer, que inhiben a la colinesterasa y hacen que la acetilcolina viva más tiempo en la hendidura y por ende, a pesar de que hay pocos receptores, puedan estimularse y el paciente mejore de la miastenia gravis, ¿no es cierto? La pilocarpina es de la que ya hemos hablado, es fundamentalmente muscarínico. La pilocarpina tiene un uso básicamente oftalmológico, ¿ya? Para producir miosis, ¿ya? Y por contracción del músculo ciliar va a producir una acomodación miope del ojo. Estos efectos mejoran el drenaje del humor acuoso, por eso es que la pilocarpina se puede usar para el glaucoma. Pero un paciente que esté bajo los efectos de la pilocarpina probablemente mejora su presión intraocular en relación al glaucoma, pero siempre va a estar miótico, va a estar miope y va a estar con dolor, porque provoca dolor esa contracción del músculo ciliar. Pero la pilocarpina se puede usar, es un muscarínico de uso tópico para el glaucoma, por todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Hay otros muscarínicos que se pueden usar en el glaucoma. Por ejemplo, el ecotiofato. El ecotiofato ya no es un muscarínico directo, no, es indirecto, ya lo vamos a ver. Es un inhibidor de la colinesterasa, que se puede usar en gotas, tópicos, para producir un efecto muy parecido al de la pilocarpina. Pero tiene una mayor duración, que es una de sus ventajas, ¿ya? Muy bien. Al final de la charla hay una revisión mayor sobre otros colinérgicos, ¿ya? Donde vamos a volver a ver a la pilocarpina, probablemente aquí, ¿ya? Y puntualizando algunos que de repente no hemos visto, por ejemplo la cevimelina. Son otros colinérgicos directos, el donepezil, que vamos a ver, ¿ya? Y hay un resumen que es bastante didáctico de alguna manera. Pero ahora vamos a centrarnos, ya hemos revisado la transmisión colinérgica, pues no sé si hasta acá hay algún comentario.
Todo claro, doctor. Ya, ok. Entonces, miren, nosotros habíamos dicho que los colinérgicos se dividen en directos e indirectos. Hemos visto algunos colinérgicos directos con sus usos puntuales y ahora vamos a ver a los colinérgicos indirectos, ¿ya? ¿Qué hacen los colinérgicos indirectos? Inhiben a la colinesterasa, a la acetilcolinesterasa. Y se dividen en dos grupos. El grupo de los reversibles y el grupo de los irreversibles. Los reversibles son los que inhiben a la enzima en forma reversible y los irreversibles la que la inhiben en forma irreversible. Dentro de los reversibles hay varias sustancias que se usan como fármacos. Y dentro de los irreversibles, la mayor parte de ellos tienen un interés toxicológico, bajo la forma de insecticidas o bajo la forma de gases neurotóxicos que se usan en las guerras químicas. Pero hay uno que ya hemos mencionado, que es el ecotiofato. Es un inhibidor irreversible de la colinesterasa que tiene aplicación en manejo del glaucoma con uso tópico. Esos son los irreversibles más importantes, ¿ya? Dentro de los órganos fosforados, acá están los más importantes, y dentro de los gases neurotóxicos también los respectivos. En cambio, los reversibles, casi todos son de aplicación terapéutica, tienen alguna aplicación terapéutica. Aquí tenemos la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina, son fármacos que se pueden usar en la miastenia gravis, o cuando hay problemas colinérgicos en el sistema nervioso central, se puede usar fisostigmina porque este pasa la barrera, no es muy ionizado a nuestro pH porque es amonio terciario. En cambio, casi todos los demás sustancias que estimulan el receptor colinérgico tienden a ser amonios cuaternarios. Algunas no lo son y entonces pueden tener uso en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la fisostigmina, por ejemplo, la ribastigmina. La ribastigmina es un inhibidor reversible de la colinesterasa que se está usando últimamente en las demencias. Las demencias tipo Alzheimer, pero también en otro tipo de demencias, con cierto efecto favorable. Hay otra droga que se usa ahí también, que es la memantina. ¿Ya? La memantina, no recuerdo bien su efecto mecanismo de acción, pero la memantina tiene un efecto parecido al de la ribastigmina. No es un inhibidor de colinesterasa, ¿eh? Pero hablando de demencia, las demencias son un grupo heterogéneo de enfermedades. Pueden ser tipo Alzheimer, pueden ser de otros tipos, la demencia senil. Entonces hay un deterioro cognitivo de la persona que se puede enlentecer, se puede aliviar con fármacos como la ribastigmina o con fármacos como la memantina. Otro fármaco reversible es el edrofonio. El edrofonio se da por vía endovenosa, se da por vía parenteral y puede servir para tratar taquicardias supraventriculares, ¿ya? Porque el edrofonio, cuando entra, provoca vasodilatación, caída de la presión arterial media, y eso provoca un reflejo que puede frenar la taquicardia, ¿ya? Y también por el efecto colinérgico que el edrofonio puede tener en el corazón. Y también hay un uso del edrofonio para la miastenia, como vamos a ver más adelante, pero bueno. Entonces, estos son los fármacos más importantes dentro de los reversibles. La fisostigmina, que pasa la barrera, la neostigmina y la piridostigmina, que no pasan la barrera y se usan generalmente, por ejemplo, en la miastenia gravis, o cuando quieres provocar contracción gastrointestinal, o en la anestesiología, como vamos a ver. La ribastigmina y algunos que han derivado después, que se usan en el Alzheimer, y el edrofonio, que se usa parenteral con la taquicardia supraventricular. La fisostigmina generalmente es de uso oral, la neostigmina puede ser oral o parenteral, al igual que la piridostigmina. La ribastigmina es oral y el edrofonio, eso sí, es endovenoso. Y dentro de los reversibles ya dijimos, casi todos son de interés toxicológico, a excepción del ecotiofato,
que se puede usar en gotas en el glaucoma. Entonces, acá retomamos los reversibles, que son estos. Los reversibles también son conocidos como carbamatos, porque carbamilan a la colinesterasa, por eso se les llama carbamatos. Acá están los que hemos descrito, pero hay algunos carbamatos más, ¿ya? Hay algunos carbamatos. Acá están los irreversibles, donde están los famosos órganos fosforados. Ahí están los insecticidas, ¿ya? Y los gases neurotóxicos. El primer gas neurotóxico que existió fue el diisopropil fosfofluoridato, que estas drogas normalmente provocan una fosforilación de la enzima, que en realidad es una alquilfosforilación. Por eso es que se le llaman órganos fosforados, como vamos a ver, ¿ya? A medida que sean más tóxicos, tienden a ser más liposolubles y pueden penetrar hasta por la misma piel, ¿ya? Por ejemplo, los gases neurotóxicos pueden tener ese rol. Algunos insecticidas de uso antiguo también, los modernos ya no. Eso se hace por proteger al ser humano que utiliza los insecticidas, ¿no? Acá tienen un insecticida de los primeros que hubo, el paratión. El paratión llega al hígado y se convierte en paraoxón, que es el que finalmente inhibe la colinesterasa por una oxigenación, y va a producir una serie de alteraciones en el insecto que al final lo van a matar. Pero tiene alta volatilidad, alta liposolubilidad y absorción. Entonces puede producir accidentes muy serios en la gente que lo utiliza, llámese la gente que lo fabrica, la gente que lo usa en los campos de cultivo, en la gente que lo distribuye en los aviones, en los campos de cultivo como insecticida, pero si toma en contacto con la sustancia puede tener bastante toxicidad. Diferente a lo que pasa con el malatión igualito se convierte en malaoxón, pero ya no es tan liposoluble, es menos absorbible por el ser humano. Además, los mamíferos tienen una carboxilesterasa que lo anula rápidamente. Entonces, el malatión es mucho más seguro que el paratión, ¿no es cierto? El malatión. Sin embargo, también si hay un exceso de malatión, ni tan exceso, 1 gramo por kilo es suficiente para matar, ¿no?, a un mamífero, ¿ya? El ecotiofato, este es un órgano fosforado que se usa por vía de gotas y para el uso del glaucoma. Ya sabemos por qué, porque contrae el músculo ciliar, contrae el iris, eso mejora el drenaje del humor acuoso y se alivia el glaucoma. Pero el paciente va a estar miope, va a estar con el iris chiquito y va a estar con dolor en el ojo. Entonces hay otros fármacos que se utilizan hoy en día para el glaucoma, pero no han desterrado totalmente a estos. Siguen siendo diferentes y cada uno tiene su utilidad. Muy bien, entonces poniéndonos en el terreno de una gran estimulación colinérgica, lo que pudiera pasar si yo le administro a una persona gran cantidad de acetilcolina, lo voy a matar, o si le doy una dosis importante de órgano fosforado bajo la forma de un insecticida o de un gas neurotóxico, también lo voy a matar. ¿Y qué va a pasar con estas sustancias tan tóxicas? Ya sabemos el mecanismo. El mecanismo es un mecanismo colinérgico indirecto que atraviesa por inhibir a la colinesterasa. Entonces, al inhibir la colinesterasa, se va a acumular tremendamente la acetilcolina en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Los receptores muscarínicos normalmente van a responder con estimulación persistente en los órganos efectores. Entonces, va a haber todo lo que hemos visto de los órganos efectores. Va a haber gran secreción lagrimal, va a haber gran secreción gastrointestinal, va a haber broncoespasmo, va a haber gran secreción en las vías aéreas. Entonces el paciente se ahoga y se muere por el broncoespasmo y la secreción de las vías aéreas. Va a haber bloqueo cardíaco, ¿ya? Va a haber contracción del estómago, eso trae vómitos, trae dolor,
va a haber contracción gastrointestinal, eso trae diarreas, trae dolor, va a haber contracción de la vejiga, eso va a traer evacuación de la orina involuntaria. ¿Ya? Todo eso se deriva por lo que hemos revisado. Entonces va a ser predecible en la medida de que recordemos lo que pasa en lo muscarínico, que es lo que acabamos de ver, y lo que pasa en lo nicotínico. En lo nicotínico, ¿qué va a haber? A nivel ganglionar va a haber primero estímulo ganglionar y luego bloqueo. A nivel musculoesquelético va a haber primero estimulación de la contracción y luego bloqueo. Y en la suprarrenal igual, como predominan los nicotínicos, va a haber primero estimulación y luego bloqueo. Entonces no se olviden que los receptores muscarínicos responden indefinidamente. Son sustancias acopladas a canales de sodio. Responden hasta que la célula queda exhausta o muere. En cambio, los nicotínicos estimulan el receptor y luego lo bloquean, porque son acoplados a canales de sodio, no son acoplados a proteínas G. Y además hay un fenómeno allí entre la placa neuromuscular y el resto del músculo que vamos a analizar después. En el sistema nervioso central va a haber gran depresión inicialmente y luego puede haber estimulación, convulsiones o bloqueo, porque ahí hay receptores nicotínicos. ¿Ya? Entonces, todos estos son efectos colinérgicos que derivan de todo lo que hemos analizado, ¿no? Algunos son potencialmente útiles desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo, para el glaucoma en el ojo, para el hilio en el intestino, para la miastenia gravis en la unión neuromuscular, para la demencia en el sistema nervioso central. Muchos de los que hemos visto son de interés tóxico, ¿no? Son lo que mataría a un paciente, el broncoespasmo, la secreción, etc. Va a depender la toxicidad de la gran liposolubilidad que tenga cada una de las sustancias. La estimulación colinérgica que va a traer en el ojo, secreción conjuntival, vasodilatación por lo que pasa en el endotelio, que ya sabemos, miosis por contracción del músculo del iris, ¿ya? La pupila se pone miótica, hay cierto efecto fotomotor todavía, cierto reflejo, pero está miótica, puntiforme. La contracción del músculo ciliar lo va a poner al paciente miope, y todo eso va a disminuir la presión intraocular, es verdad, pero a costas de otras cosas que están analizadas. A nivel gastrointestinal, repitiendo, se aumenta toda la contracción y toda la secreción de todo lo que sea estómago, esófago, intestino delgado, grueso, páncreas, hígado, todo. ¿Ya? Entonces, por eso hay náuseas, vómitos, diarrea, dolor intestinal. A nivel de la unión neuromuscular, la unión neuromuscular es un receptor nicotínico. Entonces, primero va a responder con una gran estimulación y va a haber fasciculaciones, pero luego, si la estimulación colinérgica persiste, va a haber bloqueo neuromuscular. ¿Por qué se produce el bloqueo neuromuscular? Por dos razones fundamentales. Una es que el receptor deja de responder porque es un receptor acoplado a canales de sodio. Entonces tiene una dinámica transmembrana, de equilibrio transmembrana, que en algún momento lo va a bloquear. ¿Ya? Y en segundo lugar, la contracción neuromuscular depende mucho de lo que pasa en la placa neuromuscular. Todo esto lo vamos a ver en bloqueantes neuromusculares en la clase teórica. Lo que pasa en la placa neuromuscular y el resto del músculo. O sea, una cosa es la placa neuromuscular, que es donde llega el axón, y ahí están los receptores nicotínicos, y el resto del músculo. Cuando llega el axón a la placa neuromuscular, despolariza la placa. Y la placa despolarizada despolariza el resto de la membrana muscular y viene la contracción. La acetilcolinesterasa tiene que vivir apenas 200 milisegundos para que deje de estimular la placa mientras el fenómeno físico de la contracción se lleva a cabo, que es un fenómeno muy lento comparado con estos bioeléctricos, ¿ya?
Entonces la colinesterasa tiene ahí un efecto fundamental. Cuando tú inhibes la colinesterasa en la placa neuromuscular con un órgano fosforado, ¿qué pasa? La colinesterasa vive mucho tiempo. Entonces despolariza la placa y le produce una desincronía. Deja de haber sincronía entre la placa y el resto del músculo. Y cuando eso sucede, hay parálisis. Se despolariza, se descoordina lo que debe ser finamente coordinado entre la placa y el resto de la membrana muscular. ¿Por qué se descoordina? Por la estimulación persistente de los receptores nicotínicos en la placa. Otra cosa que pasa es que los receptores dejan de obedecer, porque estos son receptores que pueden pasar sodio, porque hay dinámicas electroquímicas de membrana que así se lo van a forzar, ¿ya? Y se va a cerrar el canal, entonces dejan de funcionar. El otro es el desacoplamiento entre la placa y el resto del músculo. Este acoplamiento entre la placa y el músculo es fundamental. Es la razón por la cual nosotros podemos tener los movimientos finos que tienen nuestra dinámica musculoesquelética. Por eso podemos montar bicicleta, escribir con un lapicero, por eso podemos hacer una cirugía, por eso podemos pintar un cuadro, porque toda nuestra contracción está regulada. Hay músculos que se relajan, músculos que se contraen. Y todo eso al final viabilizado por una neurotransmisión relativamente burda, que es la colinérgica, regulada por la famosa colinesterasa. Hay otros puntos regulatorios, por supuesto, piramidales y extrapiramidales. Es compleja la contracción neuromuscular, pero resumiéndola a lo que pasa con la acetilcolina es eso. El equilibrio de esa contracción es gracias a la enzima. Y cuando la enzima es inhibida, la contracción neuromuscular desaparece en forma coordinada. Primero hay un gran estímulo, que puede haber contracturas y fasciculaciones, para al final, por lo que hemos dicho, haber un bloqueo. Entonces, inicialmente va a haber estimulación, lo que puede dar fasciculaciones, y luego la despolarización persistente de la placa va a producir el desacoplamiento entre placa y músculo y va a traer parálisis. Y además la dinámica del receptor nicotínico es la propia, que también va a producir hacia allí. Así como hay bloqueo ganglionar, cuando hay mucha estimulación nicotínica en el ganglio, o como puede haber depresión nerviosa cuando hay mucha estimulación nicotínica en el sistema nervioso central. Todo eso, ¿cuál es el sinónimo? ¿Cuál es la contraparte a nivel neuromuscular? La parálisis. El exceso de estimulación nicotínica neuromuscular lleva a parálisis. Muy bien, esto lo hemos dicho, ¿ya? Todo esto se va a contraer el bronquio, el uréter, la vejiga. A nivel cardiovascular, la respuesta es muy compleja porque hay estimulaciones. Si tú tienes una inhibición de colinesterasa masiva en el cuerpo, la respuesta puede ser muy compleja porque puede haber una gran estimulación suprarrenal, por ejemplo, y haces hipertensión y taquicardia. O puede haber un gran bloqueo ganglionar simpático y suprarrenal por el nicotínico, que responde con primera estimulación y después bloqueo. Entonces puedes hacer una gran caída en la presión. O puede haber una gran estimulación visceral de la persistencia de acetilcolina en el corazón, y entonces haces un gran bloqueo cardíaco y inotropismo negativo cardíaco. Entonces, puede haber desde hipertensiones hasta hipotensiones, bradicardias, taquicardias, porque no solo es lo que va a pasar en los receptores muscarínicos del corazón por la persistencia de acetilcolina ante la inhibición de la colinesterasa, sino es lo que puede pasar en la suprarrenal, lo que puede pasar en los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Entonces, todo se va complicando. La respuesta no es tan previsible. En el músculo esquelético ya sabes lo que va a haber. Estimulación y luego bloqueo. Pero a nivel cardiovascular la respuesta puede ser muy variable. Lo más esperado es tener hipotensión y bradicardia. Es lo más esperado, pero puede haber cualquier otra cosa, ¿no? Cuando hay un exceso de actividad colinérgica en el sistema cardiovascular,
cuando hay un exceso de inhibición de colinesterasa por los órganos fosforados. Esto es lo que habíamos dicho, en los centros ganglionares inicialmente va a haber excitación, pero luego parálisis. Lo mismo en el sistema nervioso central, porque tiene nicotínico, primero estimulación y luego parálisis, aunque si predomina el efecto muscarínico va a haber estimulación y convulsiones, ¿no? Y la atropina es el anticolinérgico más conocido, más famoso. La atropina es un anticolinérgico que vamos a hablar, ya estamos hablando de él bastante, pero vamos a hablar también cuando hagamos la clase teórica. Es un anticolinérgico fundamentalmente muscarínico. No bloquea, no es... ¿Por qué es anticolinérgico? Porque la atropina, miren que estamos hablando colinérgico, o sea, nos estamos pasando al otro extremo. La atropina es un anticolinérgico, es el anticolinérgico por excelencia entre comillas. ¿Por qué? Porque es un anticolinérgico muscarínico, o sea, es una sustancia que toma el receptor colinérgico y no lo activa. Por eso es anticolinérgico. Pero eso lo hace fundamentalmente en los receptores muscarínicos, es decir, en los órganos efectores. Ahí es donde se ve su efecto anticolinérgico. Y como ese efecto anticolinérgico, la atropina va a producir todo lo contrario que hemos visto hasta acá. ¿Ya? Habrá más bien relajación gastrointestinal, habrá relajación bronquial, las secreciones se secarán, ¿ya? Se secarán. Puede haber vasoconstricción, por supuesto. El corazón se estimulará porque se bloquea el colinérgico, al revés de lo que hemos visto aquí, ¿ya? Esa es la famosa atropina. Por eso es que la atropina se usa, por este efecto anticolinérgico, para combatir las intoxicaciones por órgano fosforo. ¿Ya? Pero hay que recordar que la atropina, primero, tiene una baja entrada al sistema nervioso central. Si tú quieres lograr efectos atropínicos en el sistema nervioso central, tienes que dar dosis muy alta de atropina, porque normalmente no pasa ni ionizada. Y antagoniza los efectos en los órganos viscerales periféricos, porque es un antimuscarínico, no es un antinicotínico. O sea, si yo te digo, la atropina va a bloquear los receptores nicotínicos neuromusculares, no. Entonces, si hay parálisis neuromuscular por exceso de acetilcolina en el músculo esquelético, ¿la atropina te va a resolver eso? Si hay mucha secreción en la vía aérea y hay mucha broncoconstricción por exceso de acetilcolina, ¿la atropina te va a bloquear eso? Sí, eso es lo que hace la atropina. La atropina es un antimuscarínico. ¿Y dónde están los receptores muscarínicos? En los órganos efectores. ¿Hay muscarínicos en la placa neuromuscular? No, ni uno. ¿Hay muscarínicos en los ganglios? Sí, pero son los menos importantes. ¿Hay muscarínicos acá arriba en el sistema nervioso central? Sí, pero la atropina no pasa la barrera. O para hacerla pasar hay que dar dosis mía, ¿no? Entonces la atropina, es cierto que siempre uno piensa que atropina es un antimuscarínico, sí, pero, perdón, es un anticolinérgico, sí, pero más que anticolinérgico es un antimuscarínico. Eso es lo que es, eso es lo que es realmente la atropina. Muy bien, aquí vamos a ver el mecanismo de acción de las drogas que estamos viendo ahora. Y nosotros estamos viendo drogas colinérgicas indirectas, ¿no es cierto? Son drogas que inhiben a la acetilcolinesterasa. Esta que vemos acá en anaranjado es la acetilcolinesterasa, ¿ya? Esta enzima es esta que hemos visto acá. Acá hay un racimo de colinesterasas, pero la forma de la colinesterasa justamente es así, como está aquí. Así tiene esa forma, ¿ya? Es como una taza, una mano que así es así.
porque tiene una periferia, es como un pocito así. La periferia tiene un montón de cargas negativas, eso es una periferia aniónica. Y el centro, la excavación de la enzima, ahí es donde están las partes activas de la enzima o lo que se llama sitio catalítico. Entonces tiene dos sitios fundamentales, el sitio aniónico, periférico, y el sitio catalítico o activo o esteárico, como quiera llamar. En este sitio catalítico o esteárico, estos aminoácidos juegan un rol muy importante de carga y descarga electrofílica, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esta enzima interactúa con la acetilcolina? Esta que está acá es una molécula de acetilcolina, ¿ya? Entonces, es un amonio, contiene muchas cargas positivas, la colina. Entonces, esta acetilcolina es fácilmente atraída por el sitio periférico aniónico hacia la enzima, cuando está en la neurotransmisión, en la hendidura sináptica. Fácilmente la atrae. Y cuando la atrae, la jala, la acerca al sitio esteárico. Y a medida que se va acercando, hay cambios acá electrostáticos, electrofílicos, que modifican la actitud de la enzima y la enzima se vuelve sobre la acetilcolina y la rompe. La rompe. Y libera lo que hemos dicho, acetato y colina. La rapidez de esta enzima es increíble, porque esta enzima no permite que la acetilcolina viva más de 200 milisegundos. Así es como funciona lo fisiológico. ¿Ya? Así es como funciona lo fisiológico. ¿Qué es justamente lo que está acá? Entonces, lo primero que pasa es la atracción aniónica hacia lo catiónico, se acerca, se activa el sitio esteárico y el sitio esteárico rompe a la acetilcolina. Entonces sucede esto. Se libera la colina y el acetato se queda atrapado por la enzima. O si lo quieren ver, la enzima se queda acetilada. Pero esta acetilación de la enzima es sumamente breve. Rápidamente se libera. De tal manera que la enzima tiene un recambio que es capaz, cada mol de enzima por minuto va a metabolizar 3 a 6 por 10 a la 10 moles de acetilcolina. Es una cantidad bárbara. Si eso lo traduces en tiempo, esta enzima se libera del acetato cada 150 milisegundos. Se libera del acetato. ¿Y qué hace cuando se libera del acetato? Jala otra acetilcolina y la vuelve a romper. Entonces es una enzima de recambio rapidísimo, que garantiza, gracias a ese recambio tan rápido de 150 milisegundos, que la acetilcolina no viva más de 200 milisegundos. Así es como funciona normalmente. Entonces uno ya se puede imaginar qué pasaría si yo inhibo esta enzima. ¿No es cierto? Pasaría, en primer lugar, pasaría esto. Estos son los inhibidores reversibles de la colinesterasa. Son lo que se conoce como los carbamatos. Cuando la enzima jala un carbamato, ¿no es cierto? Porque ella no distingue. Aquí jala la acetilcolina, pero el carbamato es muy parecido. Entonces acá jala un carbamato y lo rompe, pero ella queda carbamilada. Ya no acetilada, sino carbamilada. Y cuando la enzima queda carbamilada, la hidrólisis ya no es tan rápida, es lenta. Un recambio que era de 150 milisegundos comienza a ser de 30 minutos. Imagínense la diferencia, es abismal. Entonces comienza a haber un acúmulo brutal de acetilcolina y viene el efecto intenso colinérgico de estas sustancias, los carbamatos. Los carbamatos, recuerden, son los que generalmente se usan en forma terapéutica. Son estos. En cambio, estos, que son irreversibles, son los órganos fosforados, porque ya no carbamilan a la enzima,
sino que la fosforilan. Pues lo que sucede fisiológicamente es la acetilación de la enzima. Farmacológicamente es la carbamilación de la enzima. Y toxicológicamente es la fosforilación de la enzima. A excepción del ecotiofato, que tiene uso terapéutico en gotas para el ojo en el manejo del glaucoma. Pero cuando viene un órgano fosforado, ya no la acetila ni la carbamila de la enzima, sino que la fosforila. Y cuando la enzima se fosforila, la hidrólisis, o sea, la liberación de la enzima es aún muchísimo más lenta. A tal punto que puede quedar para siempre ya capturada por el fosfato. Sobre todo cuando se produce un efecto de envejecimiento, que es producto de pérdida de grupos alquilo, porque esta es una fosforilación, es verdad, pero en realidad es una alquilfosforilación. Y mientras esté alquil fosforado se puede liberar, pero cuando pierde los grupos alquilos y solo queda fosforilada, ya la enzima no se libera nunca más. Entonces, este es el esquema de lo que sucede con un órgano fosforado, esto es el esquema de un carbamato y este es el esquema de una acetilcolina, o sea, lo que normalmente sucede. Esta es la enzima, acá está el sitio aniónico, ya esta es vista desde arriba, y acá está el sitio esteárico, ¿no? La serina que habíamos visto. Esto es lo mismo. Muy bien, entonces estos inhibidores de la colinesterasa, hay muchos, ¿ya? Acá tenemos estos dos carbamatos, fisostigmina, neostigmina. La fisostigmina pasa la barrera, esa es la ventaja, se puede usar para el sistema nervioso central. La neostigmina no pasa la barrera, generalmente se puede usar por vía oral, a pesar de que no sea solamente, se puede usar, o se puede usar por vía parenteral. La fisostigmina sí se usa por vía oral. Los órganos fosforados, o sea, los que fosforilan a la enzima, son los gases neurotóxicos, ya hemos hablado de ellas, pero hay acá un terapéutico que es el ecotiofato. ¿No? Las reacciones adversas de estas sustancias inhibidoras de la colinesterasa ya las hemos puntualizado, todas las que podrían ser, pero pueden devenir en algunos grupos de gente, por ejemplo, ocupacional. Todas aquellas personas que trabajan en fábricas, los campesinos, los que almacenan o distribuyen o pasan los insecticidas en los campos. También puede haber uso de intento suicida, ¿ya? O puede haber también uso con intento inhumano, ¿no? En guerras ¿no? Con estas sustancias tóxicas, los gases neurotóxicos que le llaman, ¿no? El niño siempre va a ser más lábil. Esto es lo que dan también a los perros cuando los quieren matar, a las mascotas, les dan estas sustancias, los ladrones. Hay no solo una toxicidad aguda de la que estamos hablando hasta acá, sino que puede haber una toxicidad crónica, puede haber síndromes neurológicos por toxicidad crónica en gente que trabaja manipulando estas sustancias. ¿Ya? Trae una miopatía crónica y una neuropatía crónica. La intoxicación aguda traería todo este complejo de síntomas, que más o menos es el resumen de lo que hemos hablado de la transmisión colinérgica. Es producto de estimulación muscarínica, nicotínica del sistema nervioso central. En el ojo habrá lo que hemos dicho, miosis, vasodilatación, lacrimación, cefalea, miopía, dolor. A nivel de las vías respiratorias, gran cantidad de secreción que va a obstruir la vía aérea y el paciente va a morir. Puede haber contracción gastrointestinal que termine en defecación o vesical que termine en micción, puede haber erección. Normalmente va a haber bradicardia y hipotensión, pero puede haber cualquier otro problema cardiovascular, ya lo hemos visto. Mucha sudoración, porque acuérdense que las fibras adrenérgicas que inervan las células, las glándulas sudoríparas, son fibras colinérgicas. Fasciculaciones musculares,
sobre todo donde se ha absorbido. Si lo pones en la piel, ahí produce fasciculaciones. Por el complejo que sucede en la transmisión neuromuscular, va a haber contracciones y luego parálisis y parálisis respiratoria, es decir, parálisis del diafragma y de los intercostales. En el sistema nervioso central va a haber un inicio que predominantemente va a ser excitatorio, que puede llegar a las convulsiones, o atáxico, y al final va a terminar como depresión de centros cardíacos y muerte también. Es un factor de muerte. ¿No? ¿Por qué se lleva a cabo la muerte con un órgano fosforado o con una gran toxicidad colinérgica? Se lleva a la muerte sobre todo por insuficiencia respiratoria, es la razón principal. Y la razón principal es muscarínica, o sea, es la gran cantidad de secreción que invade la vía respiratoria y el espasmo muscular de la vía respiratoria. No solo de los bronquios, sino también puede haber espasmo laríngeo, ¿no? También hay un componente nicotínico en la insuficiencia respiratoria, que es la parálisis diafragmática, o sea, de los músculos respiratorios. Y un problema central de parálisis de núcleos centrales. Pero el más importante es el muscarínico. ¿Por qué? Porque si viene un paciente con una enorme toxicidad colinérgica, se está ahogando en sus secreciones. Y eso es un efecto muscarínico. El paciente no respira, eso es un efecto nicotínico, pero yo lo puedo ventilar. Yo puedo ponerle un tubo y le puedo inyectar aire, ya sea porque aprieto el ambú o porque lo pongo en una máquina de respiración. Pero ese aire no va a lograr llegar al bronquiolo si es que la vía aérea está ocupada y está espasmótica. Por eso es que el fenómeno muscarínico es el más importante. O sea, yo lo puedo entubar al paciente, lo puedo ventilar, igual se va a morir. Si yo no le bloqueo la estimulación muscarínica colinérgica que tiene, se va a morir. Se va a ahogar en sus secreciones y en su espasmo respiratorio. ¿Y quién libera la vía aérea de ese espasmo y de esas secreciones? Los anticolinérgicos. ¿Y quién es ese anticolinérgico? El que ya hemos hablado, la atropina. Veamos este. Entonces se administra por vía endovenosa la atropina para el tratamiento este. ¿Ya? Es uno de los tratamientos, de los usos centrales que tiene la atropina. Hay otros también. Entonces, ¿por qué va a morir un paciente con esta intoxicación? Ya sabemos. El problema muscarínico es el más importante, porque yo puedo corregir el nicotínico, entubarlo y ventilarlo, pero si no corrijo el muscarínico, igual se va a morir. Igual se va a morir. Entonces, ¿cuál será el tratamiento de la toxicidad aguda? El uso de la atropina. ¿Qué va a aliviar la atropina? La secreción respiratoria, el broncoespasmo, también la bradicardia, también algo en el sistema nervioso central, aunque no pasa bien. La atropina no va a hacer nada a nivel neuromuscular, entonces el paciente no ventila, pero yo lo puedo ventilar. Se acabó el problema. A nivel ganglionar algo va a hacer. Entonces se usa para este tratamiento la atropina endovenosa, en ampollas viene de 2 a 4 miligramos, y se va administrando la necesidad que tenga el paciente. Tú comienzas a dar la atropina y atropinizas al paciente. El paciente está totalmente colinérgico y tú lo que haces es revertirlo, atropinizarlo. ¿Y cómo vas a saber que lo estás atropinizando? Con la pupila. Porque él ha venido con la pupila chiquitita, miótica, colinérgica. Tú le comienzas a dar atropina y la pupila se comienza a dilatar. Y paralelamente a se comienza a dilatar, las vías aéreas se liberan, se secan y se dilatan. Y tú puedes ventilarlo, o él solito puede ventilar, y se salva. Pero después de un rato, la pupila otra vez se comienza
achicar, porque estas drogas, acuérdense, son muy lipofílicas. Estas sustancias tóxicas son muy lipofílicas y se acumulan en el organismo. Y se vuelven a liberar de la grasa y vuelven a producir un efecto colinérgico importante. Entonces la pupila se comienza a achicar otra vez. Entonces cuando tú ves que la pupila se está volviendo chiquita, otra vez le das atropina y así lo tienes al paciente. ¿Cuánto tiempo hay que tenerlo al paciente así? Horas, días, todo el tiempo necesario, hasta que comience a depurar el tóxico que ingresó a su cuerpo. ¿Ya? Hay apoyos que hay que hacer a la atropina, por supuesto, lavarle la piel, ventilar al paciente si es que el paciente no ventila, dar anticonvulsivantes si es que está convulsionando, manejar un shock si es que está el paciente en shock. ¿Ya? Pero la piedra angular de la toxicidad colinérgica y de la toxicidad por órganos fosforados es la atropina. Es la piedra angular, porque libera la vía aérea. Es lo más importante. También existen las famosas oximas. Las oximas se conocen también como recuperadores de enzima. Ellas lo que hacen, la enzima está, ya sabemos, fosforilada, ¿no? La enzima está así, bloqueada, porque tiene un grupo fosfato ahí metido. Entonces, ¿qué hacen las oximas? Las oximas se acercan a este complejo porque son positivas e interaccionan muy bien con los aniones periféricos y le roban el fósforo a la enzima, la liberan. Entonces las enzimas se conocen como los recuperadores de enzima. Esas son las oximas. Y lo que hacen es eso. ¿Cuándo le pueden sacar el fósforo a la acetilcolinesterasa? Cuando aún no ha envejecido, es decir, no ha liberado radicales alquilo. O sea, cuando está alquil fosforado. Y eso es en las primeras horas o a veces minutos. Por esa razón las oximas no son una maravilla. La maravilla al final es la atropina. Entonces las oximas, primero, no son buenas a nivel muscarínico recuperando la enzima. Y el problema muscarínico, ya hemos dicho, es el más importante. Segundo, actúan mejor a nivel nicotínico, o sea, liberan el bloqueo neuromuscular más rápido, pero si la vía aérea está inundada, no tiene sentido. El paciente puede tratar de ventilar o puede hacer movimientos ventilatorios, pero igual se va a morir. Entonces las oximas tienen ahí un problema. Y además el uso tiene que ser muy precoz. Y además te sirven 1 o 2 dosis, no te sirven más. Entonces, las oximas no son una maravilla y no pasan la barrera hematoencefálica. En cambio, la atropina a dosis altas sí puede pasar. Pues por todo ello, la atropina es la piedra angular. Hay algunas enzimas que sí pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Que es la diacetilmonoxima, esta que está acá. Esta sí puede pasar. Pero la mayor parte de oximas no pasa. Entonces no pasan la barrera, solo sirven para recuperación nicotínica, o sea, neuromuscular, no sirven para recuperación muscarínica, tienen que ser usadas en forma precoz y no se pueden usar más de 2 dosis, normalmente ya no hay efecto, hasta puede ser peor. Entonces todo eso hace que estos recuperadores de enzima, que son las oximas, si bien es cierto las tienes, las puedes usar, pero usándolas el paciente igual se va a morir. A veces. Lo único que va a salvar la vida es la atropina. Muy bien, de estas drogas que hemos revisado, hay algunas que habíamos dicho que tienen efectos terapéuticos. Por ejemplo, la neostigmina puede servir para el ilio o para la parálisis vesical. ¿Ya? Tú das neostigmina por vía endovenosa o por vía subcutánea, mejoras la acetilcolina en la vejiga o en el intestino y puedes tratar un ilio algunas veces. ¿Ya?
Ya hemos visto cómo el ecotiofato puede ser útil para disminuir la presión intraocular y tratar en el glaucoma. Pero, por supuesto, el paciente va a estar miope, va a estar miótico, va a estar con secreciones lagrimales, con vasodilatación conjuntival y con dolor. Entonces, hay otras alternativas para el tratamiento del glaucoma que han desplazado un tanto a estos, al ecotiofato, pero tampoco lo ha sacado del mapa. Todavía tiene sus indicaciones, ¿no? Se puede usar en la miastenia gravis, ya habíamos analizado este tema. La miastenia gravis es una disminución del número de receptores nicotínicos en la placa neuromuscular de origen autoinmune. Hay anticuerpos que destruyen los receptores. El paciente tiene debilidad, fatiga, parálisis neuromuscular, insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que hay que dar es neostigmina o piridostigmina por vía oral. Esto va a ir a la unión neuromuscular, va a bloquear la acetilcolina esterasa, va a aumentar la vida media de la acetilcolina y va a mejorar la estimulación de los pocos receptores nicotínicos que puedan quedar. Este es un tratamiento sintomático, ¿no? Pero como esta es una enfermedad autoinmune, hay que dar un control, una supresión inmune, ¿no? Pues generalmente con corticoides u otras sustancias para frenar esta autoinmunidad, ¿no? Y al final, bueno, estos pacientes de alguna manera terminan complicándose y muriéndose, ya sea por aspiración respiratoria o por problema neuromuscular crónico, ¿no? Pero en su tratamiento sintomático está la neostigmina y la piridostigmina por vía oral. La intoxicación colinérgica del sistema nervioso central por drogas, como por ejemplo antihistamínicos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, todos esos fármacos depresores del sistema nervioso central tienen efecto colinérgico en el sistema nervioso central y pueden provocar intoxicaciones colinérgicas en el sistema nervioso central, que como ya sabemos van a traer excitación y si se prolonga la cosa puede haber inhibición, bloqueo. Entonces se pueden combatir con un colinérgico indirecto, pero tiene que pasar la barrera. ¿Quién es el que pasa la barrera? La fisostigmina. Hay tratamientos también para el hidrofonio, para el Alzheimer con la rivastigmina y para la taquicardia supraventricular con el hidrofonio. Estos dos son también inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Este es un inhibidor, este es un inhibidor reversible, ¿no es cierto? Lo habíamos visto ya. Inhibidores reversibles, que todos tienen, y los inhibidores irreversibles, donde el único que tiene uso terapéutico es el ecotiofato por vía. Muy bien, entonces hasta acá hemos revisado todo lo que es la toxicidad de estas sustancias colinérgicas. Esto ha servido para revisar toda la fisiología y de alguna manera la fisiopatología colinérgica, como la atropina es el anticolinérgico universal entre comillas, porque ya sabemos que es un antimuscarínico, y cuál es la efectividad de su uso, ¿no? Y si tú quieres un efecto selectivo, colinérgico en el sistema nervioso central, puedes utilizar, como hemos visto, la fisostigmina. Entonces, hasta aquí, no sé si tienen algo que comentar. Este es un tema muy grande, en verdad, medio confuso, pero estamos tratando de digerir lo mejor que se pueda. El día miércoles van a dar el quiz y después del quiz nos reunimos para revisar nuevamente el tema, aprovechando de la revisión del quiz.
Hasta aquí no sé si tengan alguna inquietud, algo que quieran comentar. Acá hay algunos PowerPoints que siguen con algunos fármacos colinérgicos y esta clasificación que también resume bastante de lo que hemos dicho ya en cuanto a los fármacos puntuales. Pues hay un fármaco que comúnmente piden, que es este, que es la cevimelina. La cevimelina también es como el betanecol, el carbacol, ¿ya? Es un agonista colinérgico directo muscarínico, ¿ya? Que trabaja muy bien en las glándulas salivales, ¿ya? Salivales y lacrimales. Ahí trabaja muy bien porque ahí hay un subtipo de receptores donde esta cevimelina tiende a ser un poquito más selectiva, ¿ya? Receptores M3. Y la cevimelina, gracias a estos receptores y otros también, alivia la sequedad lagrimal y la sequedad bucal en un síndrome que se llama el síndrome de Sjögren, que es el síndrome de las mucosas secas o de sequedad en mucosa. Antes se usaba pilocarpina, pero hoy que tiene cevimelina, se usa la cevimelina con mayor especificidad para este síndrome Zika o síndrome Sjögren. El síndrome Sjögren es un síndrome que puede venir solo o puede venir como cortejo sintomático de muchas enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera. Y se diagnostica haciendo una biopsia de la mucosa labial. ¿Ya? Se hace una biopsia de la mucosa labial y se ve la densidad de glándulas, porque se supone que este síndrome viene porque hay muy poca glándula, probablemente destruida por un fenómeno autoinmune. Entonces se hace una biopsia y se ven las glándulas. Y cuando estas glándulas están atrofiadas, no funcionan bien, no están estructuralmente bien, entonces se hace el síndrome, se hace el diagnóstico de la enfermedad del Sjögren. Y entonces se justifica el tratamiento con cevimelina, ¿no? Por supuesto, la cevimelina puede traer otros efectos colaterales por estimulación colinérgica, ¿no? Secreción bronquial, trastornos de la acomodación, bradicardia, hipotensión, trastornos de la motilidad gastrointestinal, estreñimiento, globo vesical, etcétera, ¿no? Pero se está usando en la serostomía o síndrome de Sjögren, la serostomía, o sea, sequedad de mucosas, la cevimelina con mejores resultados porque aparentemente tiene cierta selectividad sobre este sector que donde los receptores M3 serían muy importantes estimulando las glándulas. Entonces, cuando mejora la estimulación glandular, por más que por supuesto hay trastorno glandular, hay disminución del número y de las cualidades de la glándula, de todas maneras su estímulo mayor estimula la secreción y se alivia la sequedad de mucosa, la serostomía. Otro uso que puede tener la cevimelina es cuando hay serostomía por radioterapia. Muchas veces hay que dar radioterapia en el cuello o en la cabeza por distintos, generalmente tumores, pero también algunas veces otras enfermedades, pero generalmente es por algún tipo de cáncer o linfoma que se tiene que dar radioterapia en el cuello o en la cabeza. Y el efecto más comúnmente colateral a esta radioterapia es la serostomía. Entonces la cevimelina también sirve ahí. Entonces sirve para el síndrome de Sjögren y la serostomía por radioterapia. La cevimelina tiene absorción oral, se da generalmente por vía oral, se metaboliza, se eliminan los metabolitos en la orina. Hay que dar 3 veces al día, eso es medio complicado, pero así es la posología, ¿ya? En niños todavía no está muy aprobado, pero si se necesita hay que usarlo, ¿no? Ni modo.
Efectos colaterales que va a traer, ya le hemos dicho, ¿no? Son efectos colinérgicos, ¿ya? Miosis, por ejemplo, miopía. Entonces, si estos pacientes manejan máquinas, son pilotos, entonces ya hay que sopesar el tratamiento. Si es asmático también, porque puede aumentar problemas de la vía aérea. Si tiene problemas cardíacos, hay que tener cuidado porque puede producir bloqueo cardíaco, ¿ya? Y si tiene a veces cálculos renales o urinarios también, porque hay éstasis sensible. El donepezilo. El donepezilo es otro colinérgico indirecto, ¿ya? Que incrementa acetilcolina, ¿ya? Y se utiliza sobre todo para las demencias, ¿ya? Es un inhibidor central, pasa bien la barrera hematoencefálica, es un inhibidor reversible de acetilcolinesterasa central. Entonces, como pasa selectivamente la barrera, actúa a nivel central y mejora las demencias. El Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Generalmente las moderadas, las leves, por supuesto, son las severas, son difíciles de corregir con cualquier cosa. Y es temporal, ¿no? Va a servir un tiempo a medida que la demencia vaya avanzando, la eficacia va a ir disminuyendo. Igual que el uso que tiene la ribastimina, ¿no? El donepezil y la ribastimina van más o menos por el mismo camino. Y ya hemos hablado de ribastimina, ¿no? Muy bien. Reacciones adversas del donepezilo que las puede compartir con la neostigmina también son parecidas a las que hemos visto para la cevimelina, algo parecidas. O sea, puede haber problemas cardíacos, puede haber broncoespasmo, ¿ya? Y puede haber a veces miositis. Entonces, esto hay que monitorizar al paciente la CPK, que es una enzima. Y si la CPK se eleva, hay que suspender la creatinfosfoquinasa. Si se eleva, hay que suspender porque puede estar apareciendo una miositis, una rhabdomiolisis que va a producir destrucción del músculo, liberación de la mioglobina a la sangre, mioglobinuria, taponamiento tubular, puede traer insuficiencia renal. Entonces, no se tiene que evitar miositis, ¿no? Si se aparece, hay que sacar el fármaco. Acá tenemos un resumen, ¿ya? Carbacol, betanecol, pilocarpina, cevimelina, ya los hemos visto. Son parecidos a la acetilcolina. El carbacol es muscarínico y nicotínico, ¿ya? Estimula directamente, son colinérgicos directos, estimula directamente muscarina, nicotina, receptores. El betanecol es más muscarínico, lo mismo que la pilocarpina, pero esta se usa en el ojo. Y la cevimelina, ya sabemos, es más que todo muscarínico M3, que sirve para la serostomía. Reacciones adversas las hemos comentado y los tratamientos más o menos serían esos, ¿no? La pilocarpina en el glaucoma, la cevimelina en la serostomía. El betanecol y el carbacol para contracciones, para mejorar la contracción vesical, pero con efectos adversos más importantes, ¿no? Acá tenemos indirectos, colinérgicos indirectos, la fisostigmina y la neostigmina. Ambos son inhibidores reversibles de la colinesterasa. Este amonio terciario pasa bien la barrera hematoencefálica, entonces puede ser usado para efectos dentro del sistema nervioso central. Por ejemplo, el bloqueo colinérgico por fármacos en el sistema nervioso central, la toxicidad colinérgica por antidepresivos, antihistamínicos, etc. La neostigmina se usa en el manejo de la miastenia gravis, ¿ya? Pero se puede usar por vía parenteral también cuando hay ilio o cuando hay problemas de la contracción de la vejiga.
Se usa la neostigmina cuando se usan bloqueantes neuromusculares. Dejémoslos allí porque hay una clase que vamos a hablar ahí y vamos a tocar neostigmina también. Acá tenemos la ribastigmina, ya que es un inhibidor reversible que se usa para las demencias. ¿No es cierto? Con ese mismo efecto, el donepezilo, el ecotiofato, que ese sí es un inhibidor irreversible, un órgano fosforado que se usa sobre todo para el glaucoma. Es cierto que uno puede decir que está en desuso, pero siempre es una posibilidad. ¿Por qué en desuso? Por todos los efectos que trae, ¿no? La miosis, etc. Y acá está el hedrofonio. El hedrofonio sí hay que hacerle un comentario. El hedrofonio es un inhibidor reversible de la colinesterasa. Es de uso endovenoso, ¿ya? De tal manera que se puede usar en la taquicardia ventricular paroxística. ¿Por qué? Estos son pacientes que entran en taquicardia. Entonces tú le das hedrofonio endovenoso, el hedrofonio endovenoso le va a bajar, le va a producir vasodilatación, va a bajar la presión arterial media, y entonces el corazón, ¿cómo responde a eso? Sale de la taquicardia. ¿Ya? Entonces ese es el efecto que trae. Y además, por el efecto que va a tener el hidrofonio sobre el corazón. Aunque la vas a fijar, ¿no? No. El efecto del hidrofonio es fundamentalmente cardíaco. El hidrofonio va a producir estimulación colinérgica en el corazón por inhibidor de la colinesterasa y eso va a frenar la conducción y por eso sale de la taquicardia del paciente. No tiene que ver nada con la vasodilatación, perdóname. Entonces, el paciente entra en taquicardia y estos pacientes a veces con un reflejo vagal es suficiente. O sea, estimulación colinérgica. Le jalas la lengua, por ejemplo, o lo asustas, o lo pellizcas y generas dolor intenso, y eso genera liberación colinérgica, el reflejo colinérgico, y boom, sale de la taquicardia. Se les jalas la lengua, es uno de los tratamientos, en verdad. Si no funcionan con esas medidas físicas de estimulación colinérgica, el tratamiento de elección para sacarnos de la taquicardia es el hidrofonio endovenoso. Luego ya el cardiólogo tendrá que medicar a ver qué va a pasar con estos pacientes, ¿no? Dependiendo de cómo se repita la enfermedad de la taquicardia paroxística. Ese es un uso del hidrofonio. Y el otro uso que tiene el hidrofonio es en la miastenia gravis, pero no como terapéutica, como el caso de la neostigmina, sino que cuando tú tienes un paciente con miastenia gravis, tiene bloqueo neuromuscular. Entonces tú le das neostigmina, la neostigmina inhibe la colinesterasa en la placa neuromuscular, aumenta la acetilcolina, hay más estimulación de receptores nicotínicos en la placa y el paciente mejora su cuadro clínico. Eso es lo que hace la neostigmina. Pero a veces viene un paciente por emergencia ya con el diagnóstico, él sabe que tiene miastenia gravis y viene con bloqueo neuromuscular. Entonces, el bloqueo neuromuscular que tú estás viendo en ese paciente puede deberse a dos causas. Una es por la enfermedad, o sea, quiere decir que le falta neostigmina, pero la otra también puede ser porque tiene exceso de neostigmina. Porque acuérdense que la neostigmina aumenta la acetilcolina, pero si hay mucha neostigmina y mucho aumento de neostigmina, ¿qué va a haber? Mucha neostigmina y mucho aumento de acetilcolina, ¿qué va a haber? Bloqueo neuromuscular. Cuando hay exceso de acetilcolina, hay bloqueo. Entonces, un paciente con miastenia gravis que viene bloqueado, tú no puedes saber a primera visión si está bloqueado porque le falta neostigmina o porque le sobra neostigmina. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la prueba del hidrofonio.
El hidrofonio es igual que la neostigmina, un inhibidor reversible de la colinesterasa. Y a ese paciente que está bloqueado tú le pones una inyección de hidrofonio. Entonces, si a ese paciente le falta neostigmina, ¿qué va a pasar? El paciente se va a empezar a mover, sale del bloqueo, y como la neostigmina pasa rápido, vuelve a bloquearse. Pero si le sobra neostigmina, una inyección de hidrofonio lo va a poner peor, porque le va a producir más exceso de acetilcolina, o por lo menos no lo va a mejorar. Entonces, esa es la prueba del hidrofonio cuando viene un paciente con miastenia gravis bloqueado. Entonces, tú no sabes si es falta de neostigmina o exceso de neostigmina. Le pones hidrofonio y si el paciente se comienza a mover y luego se vuelve a caer, es porque falta neostigmina. Pero si no mejora o empeora incluso, es porque le sobra neostigmina. Porque a veces tú puedes producir toxicidad por neostigmina. No solo porque la proscribes mal, sino porque el paciente la consume mucho ante la necesidad y la urgencia, él de contraerse mejor puede sobredosificarse y se pone peor. Y entonces a veces se solidifica más y se pone peor, entonces viene a la emergencia. Y tú le preguntas si has tomado neostigmina y cómo, y de repente sospechas de un exceso, entonces haces la prueba de hidrofonio. ¿Ya? Esa es la famosa prueba del hidrofonio que siempre preguntan. Este es un examen que seguro por ahí está la prueba del hidrofonio. ¿Ves? Acá está. Muy bien. Está listo. Entonces, a ver. Muy bien. No sé si quieran revisar un poco más algo o comentar algo más. Nosotros vamos a grabar, hemos grabado, entonces vamos a esperar que se cuelgue.